y en esta oportunidad vamos a compartir el tema de la evolución y las etapas de la educación a distancia. Hemos observado cómo en los últimos tiempos, especial en estos últimos meses, cómo un gran cúmulo de maestros y alumnos se han apropiado unas herramientas virtuales para poder mantenerse en contacto y en comunicación y no interrumpir el proceso educativo, dada la circunstancia que se ha presentado con el problema de la pandemia del coronavirus. En esta oportunidad nosotros vamos a preguntar de dónde ha venido todo este progreso y todo este desarrollo de la educación a distancia, dado que es el tema que estamos tratando, cómo empezó todo, cómo empezó a desarrollarse el proceso de la evolución y las etapas de la educación a distancia. Ya para los años de 1833, una de las primeras universidades, finalizando ya el siglo XIX, iniciando el XX, la Universidad de Londres inició este proceso de el estudio de la enseñanza a distancia por correspondencia. Y ya para 1892, en la Universidad de Chicago, se estableció un curso por correspondencia incorporando los estudios y la modalidad en la universidad a principios ya del siglo XX. Otras instituciones, como la de Calvert en Baltimore, desarrolló cursos para la escuela primaria, no solamente en la universidad. Cabe destacar que la enseñanza por correspondencia en ese tiempo se limitaba a explicar las clases tradicionales de manera impresa y escrita. No era como en estos tiempos se está dando una serie de facilidades, de guías didácticas y de aprendizaje autónomo de los estudiantes, simplemente que se circunscribía a una educación tradicional. Ya para los años 1930, algo muy importante que se llega a reconocer en 30 universidades lo que es este estudio de una manera más formal. Y esto le dio un impulso a la educación porque ya a nivel universitario, aunque fuera por correspondencia, se estaba reconociendo este tipo de modalidad a nivel titular. Ya entrando en la segunda etapa de la enseñanza por correspondencia, de educación a distancia, perdón, se visualiza la enseñanza multimedia en los años de 1960. Y cuando decimos multimedia, no nos podemos confundir con lo que es la multimedia que conocemos hoy, con relación a la computadora, el video, no. Estamos hablando del teléfono, la radio, la televisión, el VHS, en fin. Esos medios y esos avances de esa época para los años 60, especialmente la radio y la televisión, se utilizó a favor del avance en la educación a distancia. En la Universidad de Wisconsin se enfocó mucho en este tipo de medios para poder seguir impulsando la educación a distancia. También podemos mencionar la Universidad La UNED y la Universidad Nacional Abierta en Venezuela, una universidad estatal abierta en Venezuela, utilizaban este tipo de medios para poder llegar más directamente a los estudiantes que estaban de una manera remota. Ya para los años de 1970 se inicia la enseñanza telemática, que viene circunscribiéndose la tercera etapa. Y este concepto de telemática ya fue introduciendo el computador unido a la telefonía. Cómo digitalizar datos y que puedan entonces ser transmitidos a través del teléfono. Entonces, imagínense usted que ya la televisión y la radio estaban involucradas, empieza a introducirse el computador. Algo que llama mucho la atención es el uso del CD-ROM
como un elemento de almacenamiento masivo y también de diseño de unidades interactivas, pero dentro del mismo CD. Estamos hablando de una mayor capacidad de almacenamiento y también la manera de transmitir datos vía una computadora. No necesariamente el desarrollo de la interconexión de computadora que viene posteriormente a esa etapa telemática, en donde se usó en los inicios el computador, pero ya es en la cuarta etapa, en la enseñanza colaborativa basada en Internet, que se interconectan las computadoras. Es decir que, recapitulando, como vemos, empezamos por la enseñanza por correspondencia, luego empezamos a utilizar los medios, diríamos, audiovisuales, la radio y la televisión, y luego la telemática como computador y telefonía, pero es ya cuando se interconectan las computadoras en la gran red mundial de la web, que se interconectan las computadoras, que puede dársele un uso masivo a la educación a distancia. Como decíamos, en esta cuarta etapa, la enseñanza colaborativa basada en el Internet es la conexión entre computadoras y entre países a través de la gran red global que permite darle un avance exponencial a la promoción de este tipo de estudio a distancia. Y ya no se está hablando donde el profesor lo sabe todo y que el estudiante aprende todo del profesor, sino que de manera colaborativa, tanto el maestro enseña y aprende, como también el alumno va aprendiendo y va enseñando lo que sabe, y tiene multiplicidad de acceso a diferente información a través de la red global. Y también se puede enfatizar que para estos años se ven diseños gráficos, integración de la multimedia ya a nivel de computadora, de manera más interactiva y más atractiva para el alumnado poderse manejar de manera independiente. Aunque la cuarta etapa aparece en la mayoría de los documentos como la última etapa del desarrollo de la educación a distancia, ya se ha ido para algunos autores subdividiendo en una quinta etapa como consecuencia del gran desarrollo y avance del Internet, y estamos hablando de la quinta etapa, aprendizaje flexible e inteligente, en donde el estudiante y tanto el maestro como el estudiante de manera síncrona, no importando el horario, puede accesar a diferentes tipos de unidades y vamos a decir 24/7 puede estar interconectado a un sistema de aprendizaje y de asesoría a través de las diferentes plataformas y herramientas que los maestros usan con sus alumnos. Igual cabe resaltar el esfuerzo de inversión institucional que hace tanto las universidades, las escuelas y los estados para que este tipo de educación cada vez llegue masivamente. A nivel de esta historia, al final vamos a dejarle como una especie de examencito de juego para que pueda usted probar los conocimientos cuando usted revise este tipo de línea de tiempo. Y a modo de conclusión, podemos decir que en principio la educación a distancia se veía como algo, vamos a decir, rudimentario, donde solamente se limitaba a los textos impresos a través de la comunicación vía carta y de lo que eran los textos impresos a través de la imprenta, y sin mucha guía didáctica, pero que se fue desarrollando porque la educación a distancia tiene una característica de que se apoya y se aprovecha el avance tecnológico de la época, y por eso fue cuando llegó la radio y la televisión se pudo avanzar más, porque la educación a distancia se apropió de estos medios para poder llegar a más personas. Y cuando ya aparece el computador, inmediatamente también lo acoge, y cuando se integra la computadora como, vamos a decir, a través de la red de Internet, también. Quiere decir que paralelo al avance tecnológico del mundo, al mismo tiempo la educación a distancia se ha apoyado en ese progreso tecnológico, para que al mismo tiempo, yéndose al progreso didáctico, se integraban la tecnología y la parte didáctica. Es bueno resaltar que antes algunas personas utilizaban y decían, cuando querían desmeritar a alguien, no, es que este hizo un curso por correspondencia. En cambio, hoy día muchas personas dicen en voz alta, bueno, anoche estaba
escuchando y viendo una videoconferencia, participando en una videoconferencia de un maestro en Alemania, dando un curso actualizado de cómo hacer hologramas para aplicarlo a nivel educativo. Es decir que las dos percepciones que antes existían, el que hacía un curso por correspondencia no tenía mucha destreza, y hoy, en cambio, muchas personas están diciendo que estoy avanzando más o están a la par con tecnología educativa de punta porque están utilizando la educación a distancia, accesando a personas súper preparadas. Quiere decir que la educación a distancia siempre se ha apoyado del avance tecnológico para dar un paso más adelante. Hasta aquí nuestra presentación y espero que puedan disfrutar de los juegos que también se dispusieron al final de la lección de la línea de tiempo.